registro a la Liberty Café en el encuentro número 769. Vamos por la resistencia poética, ¿no? Hoy contentos con el triunfo de Argentina. ¡Bravo! Y bueno, hace poquito comenzamos con un segmento que tiene que ver con citas con poetas italianos, que era un espacio que tenía Julio Bepré en nuestra revista Generación Abierta, en la cual iba traduciendo poetas italianos que él tenía para un libro que lamentablemente nunca se pudo publicar, y lo íbamos presentando en nuestra publicación online. Y bueno, precisamente mañana en la Sociedad de Escritoras y Escritores, la SEA, se va a inaugurar una biblioteca con el nombre de Julio Bepré en nuestra querida entidad. Así que bueno, un aplauso para Julito, que lo teníamos tanto y que bueno, durante tantos años coordinó este ciclo acá conmigo, y bueno, va a llevar, es un material muy valioso que va a estar en la SEA, digo, para aquellos que estén interesados en trabajar textos de autores importantes del siglo XX, teóricos, ¿no?, sobre poesía. La entidad en los días que tiene abierta, que está abierta para la gente, aquellos escritores que quieran ir a trabajar van a poder ir a hacer. Así que, bueno, también mañana se le va a dar se va a declarar socios honorarios a queridos amigos como Norberto Barleani y García Ferpeña de la entidad, y también a Luis Tedesco. Así que bueno, eso va a ser mañana a las 19 horas en la SEA, que está justo enfrente de Plaza 11, Bartolomé Mitre 2815, segundo piso, al fondo de todo. Y bueno, y dentro de este material de julio que habíamos empezado a publicar, nos encontramos con este gran poeta italiano que fue Andrea Sansotto, nacido en 1921 y fallecido en el año 2011. Fue docente en la escuela media, vivió en su lugar natal. Todo este material que Julio nos dejó como introducción, ¿no?, a los poemas que después no la van a leer. Dice Julio, fue docente en la escuela media y vivió en su lugar natal, calificado como cerrado y surrealista. A deshora existe sin duda en este autor un nexo nada ordenador entre un yo y el paisaje, y una reducción antirrealística del lenguaje literario. La descomposición del mismo constituye la materia de su poesía, denotando en definitiva una visión simbólica metafísica de la existencia, con el descarcelamiento de las unidades de sentido, convirtiéndose todo en un estallido de la entidad del poema. Bueno, vamos a un punto. Interesante toda la vida de Andrea. Tú eres, me descuida. Tú eres, me descuida. Y todo escalafríos me deja la estación. Frutillas en los bosques y manzanas a desdicha en las miriadas de las lluvias. El puro verano consumido por los grandes vientos, iluminado por el amor y toda otra floración que no significa ni pesa y está improvisada tarde para que pueda despedirme de ti. Contigo verde ahora de brumas y rayos me rescatas. Yo veo todavía entre enseguidoras riquezas. Allá en el puente de San Fedele, donde la noche abunda de frío heno y donde la lluvia copia todas sus velas empapadas, hay desde ayer una muchacha rubia que tiene un nombre como una tiara y que ha perdido para siempre una mano por saludar a una rosa.
en oscuras orillas del heno hay una llave de lluvia, abandonada por la noche. De las angosturas de las manantiales allá a veces se libera la dalia vestida de rojo e ilumina a la crisálida enredada en el sol. Allá un animal azul desmejora en su cueva y el verano asido por la nieve no conoce más fruto que a sí mismo. Dice Julio Bepré que San Soto se amparó siempre en claras voces como la de Petrarca, Leopardi y Hölderlin, entre otras, retornando siempre al presente en una suerte de azorada sismografía. Es quizás el único poeta italiano que acometió románticamente las aporías del ser y de la nada en su enmarañamiento histórico, con todo el sabor trágico que ello implica. Entre otros libros que publicó San Soto, tenemos Elegía y otros versos, La Bella e Ilíada. Expresó Montale que la lírica de San Soto es cultísima, una verdadera inmersión en la preexpresión que antecede a la palabra articulada, constreñida luego en una sucesión de giros que se reagrupan por afinidad fónica, con balbuceos, interjecciones y sobre todo iteraciones. Un extrañamiento de sí mismo y de su entorno surge en el lector, dice Julio, cuando frecuenta este lírico, al cual no se le pueden marcar tampoco campos semánticos definidos. Si toda traducción poética constituye, entre comillas, una traición, dice Julio, confiamos en que la nuestra se justifique solo por la intención de dar a conocer un autor de indiscutible excelencia creativa. Por la ventana nueva, brilla la ventana de verde largamente, largamente sueño a sueño compuesto, y un recuerdo tuyo, el azul puro, concluido el deseo, cerrado el sonido de los ríos y de la vida, calmada la oscura fe que hubo en toda la apertura del mundo, en todos los lazos azuarosos de árboles, gredas y vientos. Desde las aguas aparece y desaparece mi consuelo, fatigado por miles de generaciones de colinas, de las cuales fue adverso el sol, y del huerto que en su seno ha retirado siempre su rojo fruto. Desborda la planicie de sombríos helechos y desnudos derrumbes. La lluvia trae a la sepultura, entre cerros ausentes, el último villorrio. Muchas gracias. Bueno, qué decir, ¿no?, que en este ciclo tuvimos justamente dos queridos amigos que coordinaron con nosotros, los dos traductores del italiano, ¿no? Julio y anteriormente Antonio, que era italiano, pero bueno, que también se dedicó a las traducciones y al intercambio, claro, y al intercambio justamente de poetas de una y otra latitud, ¿no? Bueno, vamos a pedirle, gracias, Nora, vamos a pedirle a Juano Villafañe que se acerque. Estamos con Juano ya hace unos cuantos martes atrás, con todo el tema de voces hispanoamericanas, y hoy un poco el tema era, me había dicho, las vanguardias internacionales. Adelante, Juan. En primer lugar, muy buenas noches para todas y todos. Agradecer esta invitación que se me hace a este ciclo que lleva ya muchísimas ediciones, 769. Para la quiniela. Bueno,
¿Cómo no? Sí, es un libro normal. ¿Por qué no? Y bueno, agradecer, por supuesto, esta idea con la que hace muchos años vengo trabajando sobre lo que sería la experiencia poética en la historia literaria latinoamericana y a su vez en la vida cotidiana. Trabajo como referencia una línea de tiempo que tiene que ver con las periodizaciones que uno puede, como convención, aceptar. Van del modernismo a las primeras vanguardias internacionales, al segundo movimiento de las vanguardias en América Latina, que será en los años 60. Es un proceso de relocalización, si se quiere, o de nacionalización de la tradición que imponen las grandes vanguardias internacionales. Y ya hacia los 80, en postdictadura, lo que serían las políticas de postdictadura y el gran debate que se produce en la disputa por el canon, llegaron a los 90, que fue la generación de los 90, que queda muy relacionada con lo que será el mundo digital, ¿no? Y las condiciones que impone el mundo digital, con esa gran inflación literaria, ¿no? Todos podemos editar, todos podemos difundir, y se modifican radicalmente los campos de legitimidad a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Aquellas promociones que se derivaban unas a otras, esos campos de legitimidad se fueron modificando radicalmente. Ese sería como esa línea de fondo, ese telón de fondo, ¿no? Esa línea en el tiempo, ¿no? Donde uno va asociando relaciones. Nosotros abordamos de alguna manera Hola, ¿se escucha bajo? ¿Sí? Nosotros abordamos el modernismo y ahí planteamos unas constantes que yo voy a repetir para establecer un paralelo con las vanguardias. Ustedes calculen que nosotros, los 10 minutos generosos que siempre nos ofrecen, no aborda esto de una manera particular, ¿no es cierto? Con todo lo que implica las vanguardias, por supuesto. Entonces, en el modernismo se caracterizó porque se produjo una experiencia poética extraordinaria en un solo continente, de forma sincrónica, se produce un acontecimiento estético maravilloso. Es un proceso de reapropiación de la palabra, de aquella palabra impuesta por el colonizador. Cuando hablamos del modernismo hablamos de 1868, cuando Rubén Darío publica Azul en Chile, en 1916, cuando muere Rubén Darío, y la última colonia que existió española en nuestro continente fue Cuba, ¿no? Hasta 1995, 1998, 1995 muere Martí en combate. Digo para ubicarnos, ¿no es cierto? Entonces el modernismo, en plena apertura hacia el siglo XX y finales del siglo XIX, un proceso de modernización que tiene muchas implicancias extraordinarias, ¿no? Sobre las que creo que alguna vez hablé. Pero lo interesante es que está en el modernismo la idea de la reapropiación de aquella palabra impuesta por el colonizador como una de sus características. Está a su vez la condición de sincronía de todo ese movimiento que se produce en toda América Latina. No hay país latinoamericano que no tenga poetas modernistas, de manera sincrónica, sin dar todos los nombres ahora, por supuesto, ¿no? Y una característica que fue el gran asalto o la gran toma o la gran búsqueda de la totalidad, ¿no? De la totalidad. En la figura de José Martí, que mejor se refleja esto, cuando José Martí dice no habrá literatura y poesía hispanoamericana hasta que no exista Hispanoamérica, ¿no? Entonces vamos por todo, ¿no? Esa condición también, es un proceso de creación de una experiencia colectiva, es una reapropiación de la palabra, ¿no? Y es a su vez ir por el todo de lo que implicaba justamente ese acontecimiento cultural. Cuando uno habla de las vanguardias ya
a principios del siglo XX, en particular, bueno, está el ultraísmo, lo conocen, está el Borges, la defensa de la metáfora, el dadaísmo, está el creacionismo, ¿no? Y el surrealismo. Yo creo que el surrealismo, creo que todos coincidimos, fue un movimiento de ruptura justamente con las retóricas modernistas frente al verso rimado, la apertura de la libertad total, ya las vanguardias irrumpen y generan una gran ruptura, ¿no es cierto?, con el modernismo. El surrealismo está en el centro de aquel acontecimiento. Y también hay un paralelo con lo que ha pasado con el modernismo en otras condiciones. Es también una experiencia poética en todas las lenguas del mundo, colectiva, en todo el mundo se aplica de una u otra forma el surrealismo, ¿no es cierto? Hay una reapropiación, en este caso, no diríamos de la palabra, sino del inconsciente. Freud decía que los poetas habían inventado el inconsciente, ¿no? Y a su vez van por todo, van por toda la belleza, van por la totalidad de lo que implicaba el inconsciente del hombre, ¿no? Los sueños, las experiencias poéticas, las utopías, ¿no? Y esto es una característica que se asimila bastante en estas condiciones a lo que pasó con el modernismo, ¿no? A la reapropiación, la totalidad, las experiencias colectivas, ¿no? Y el cadáver exquisito en el caso del surrealismo, que es una forma de que la poesía fuera hecha de todo, hecha por todo, como decía Tería Gatomón, ¿no? La poesía debe ser hecha por todos, otra condición también de la experiencia poética colectiva. Bueno, ustedes sabrán que el primer manifiesto surrealista data de 1924, y André Breton es el protagonista, ¿no? Ya llega acá a la Argentina por Aldo Pellegrini, en 1928 con la revista ¿Qué? Y hay un trabajo maravilloso de Aldo Pellegrini que es, yo diría, como una suerte de manifiesto argentino sobre el surrealismo, que es la acción subversiva de la poesía. En la acción subversiva de la poesía está, hasta el día de hoy, las bases fundamentales de lo que sería la poesía. Quizás ya no solo para el surrealismo, ¿no? Y es uno de los capítulos del libro justamente de Pellegrini para contribuir a la confusión general, ¿no es cierto? Para contribuir a la confusión general. Ustedes saben que un libro básico siempre de la poesía ha sido la antología de la poesía surrealista, ¿no?, de Aldo Pellegrini. Pero yo quiero despertar un acontecimiento que me parece a mí muy, pero muy importante. Breton en 1938 viajó a México, también viajó a Haití, para dar unas conferencias sobre lo que era el surrealismo. Y resulta que Breton descubre, desde ese día se hace más humilde, que el surrealismo existía en México, y le dice a Frida Kahlo: mire, usted es una pintora surrealista, usted pinta el surrealismo. Y Frida Kahlo medio como que se enoja, ¿no? Y dice: no, yo no pinto el surrealismo, yo pinto mis sueños, que son mi realidad. Entonces la inversión del acontecimiento, ¿no? En un momento determinado Frida Kahlo dice: pinto mi propia realidad, le dijo Breton, quien llamó surrealismo a su pintura. Y para un amigo de Frida Kahlo, a quien Frida Kahlo le escribe, Nicolás Muray, dice, un amante entonces de Frida, muy bien: tengo que terminar un gran cuadro, una gran pintura. La mesa herida se llama la obra. La mesa herida de 1940, para la Exposición Internacional de Surrealismo en la Galería de Arte Mexicana. Todos se han vuelto surrealistas en México, dice Frida Kahlo. Y para terminar, yo aclaro que esto es interesante, ¿no? La inversión del sueño, ¿no? El surrealismo en América Latina, esto lo escribo de unas liñitas, es como una suerte de surrealismo invertido, pero se da en muchos movimientos de la vanguardia de los años 60, ¿no? Como
como el techo de la ballena en Venezuela, un surrealismo algo tropicalizado, pero decía, el surrealismo en América Latina es un surrealismo invertido, y los sueños son para nosotros, digo yo, los sueños son para nosotros lo real, por la necesidad de llegar al sueño. El surrealismo más ortodoxo atendía a este tema asociado a un existencialismo puro del propio inconsciente liberado. Frida Kahlo le decía a Breton, recuerdan, yo no pinto el surrealismo, pinto lo real, que son mis sueños. Pero para nosotros lo real eran sus sueños. Por eso un poco la discusión entre André Breton y Frida Kahlo, que ella no pintaba sus sueños, sino su propia vida, que de alguna forma eran sus sueños. Ya Breton descubre que el surrealismo ya existía en México, cuando lo va a explicarle a los mexicanos lo que era el surrealismo. Esto es una experiencia muy interesante de los fenómenos de las vanguardias, sus procesos, ¿no?, entre el centro y las periferias, ¿no?, y las relaciones que se van produciendo en cada uno de los países latinoamericanos alrededor de las vanguardias, ¿no? Todas las cosas ocurrían en el centro del mundo, pero lo que no ocurrían en el centro del mundo. Perdón, se supone también que los europeos se basaron en África y en Latinoamérica. Para el cubismo, Picasso tomó, ¿no? Otro ejemplo más. Yo no hablo, pero decía, yo no soy surrealista y los poetas de la insolencia. Claro, como No hay Frida Kahlo. Exacto. Bueno, yo creo que esto es muy interesante. Por supuesto, las vanguardias también existieron, las rupturas existieron, el ultraísmo existió, el creacionismo existió en el sentido de lo que sería una orgánica de una adhesión y un proceso de ruptura, ¿no?, que se produce en esos años. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juano. Interesante, como siempre. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo, vamos a preparar algo de música, así que pueden charlar un poquito. Después tomar el... ¿Querés que ayudarte en algo? Ya te llevo de nuevo el tema. Yo Luis el poema que le escribí. Sí, sí, muy a los Girondo. ¿Eh? Muy a los Girondo, ¿Girondo? me pareció. Pensé en Girondo cuando hablaba del surrealismo. No, estamos hablando de cosas diferentes. Vos me dijiste, si yo leí lo que vos le mandaste. El poema para Luis. Sí, me pareció muy a los Girondo, sí. ¿Ah, sí? A él le ¿Vas a pareció... leer? No, pero es otra cosa, no es de esto. No, yo le escribí un poema a Luis. ¿Esto que dijiste le pareció a Luis o a vos? Pero ibas a leer. No estamos hablando de lo que habló él, estamos hablando de algo que él le mandó a Luis. Y cuando decís muy a los Girondo, ¿a El quién le poema que pareció? A mí. escribí yo. Ah, vos, pareció no a ella. Luis. No, No a te había mí. entendido eso. A mí. Hola, 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 hola. Sí, déjalo ahí. Pobre el músico, porque Luis dice, bueno, vamos a escuchar un poco de música, así pueden hablar. Se ve que no es su fuerte la música. Yo soy madre de 2 músicos. No, mientras prepara. No, mientras prepara. No, No, mientras prepara. ¿Quién habla recién? Vino Ocampo. ¿Cuándo? Hoy. Narraciones breves. María Marta Doné, pero no viene. Cris, ¿me podés mandar lo del 31 Sí, y lo del 24? te lo mando como fecha, no tengo el flyer todavía. Sí, Con la pandemia, tanto Zoom, vos sabés que me agarró como una fobia. ¿Ah, sí? Sí,
vas a hacer la dirección y eso, después me decís, bueno, lo de tal. Lo del 31 y lo del 17. Sí. El flyer del 17. 24. Tendré que hacer terapia. Quedé loca con Lo del Museo de la Mujer. Pensé que querías venir a lo de Nana el 17. Tres viernes seguidos. Pará. Nosotros vamos a poner una baldosa un viernes. Claro, no, eso ayuda. Tenemos poetas del interior, del exterior. Me parece que el próximo. En encuentros poéticos que participaba con su bandera, conocí poetas de otras provincias y de otros países. ¿Canta Luis? Sí. Ah, Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. Hoy quiero volver a sentir de otra forma como ayer. No todo es desdicha, quizá algo sano quedará. Luchando trataré de encontrar el aire de la luz. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. El cielo perdido será otro despojo de Satán. Abrazos, caricias están suspendidos y tu piel, ausencia que tarda en llegar en este mundo online. Lo que un día fue, cenizas quedarán. Lo que la vida nos da es difícil de olvidar, más cuando nos enseña todo lo irreal. Algo quedará grabado en mi vivir. Suspendidos y tu piel. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. El cielo perdido será otro despojo de Satán. Abrazos, caricias están suspendidos y tu piel, ausencia que tarda en llegar en este mundo online. Lo que un día fue, cenizas quedarán. Lo que la vida nos da es difícil de olvidar, más cuando nos enseña todo lo irreal. Algo quedará grabado en mi vivir. Algo quedará grabado en mi vivir. Bueno, muchas gracias. Este tema que se llama Irreal pertenece al último álbum que grabamos en el estudio de Oscar, que se llama justamente Irreal. Y bueno, este segmento lo hemos llamado ¿Qué fue de los cantautores? Algo así, que es un poema de Luis Pastor, cantante, justamente cantautor español, que frente a algunos comentarios en algún momento histórico que se hacía acerca de qué pasaba con los cantautores, él escribió un poema como contestándole que los cantautores seguían estando, seguían siendo como una especie de resistencia musical y poética frente a las cosas que estaban ocurriendo, ¿no?
Y bueno, y escribió un poema realmente muy fuerte, muy interesante, que lo pueden encontrar por internet. Se llama ¿Qué fue de los cantautores? Y bueno, a lo largo de la historia justamente nos han acompañado, ¿no? Y nos siguen acompañando. Vamos a hacer un tema que marcó también un momento de inflexión, ¿no? En la música nuestra, en la música de rock, porque a fines de los 60, 68, 69, Almendra graba su primer álbum, uno de los álbumes más emblemáticos, ¿no?, del rock nacional, y cuando lo van a grabar tenían la opción de grabarlo en español o en inglés. Y bueno, ellos siguiendo un poco la línea de Los Gatos, que habían comenzado a grabar en español, dijeron, no, vamos a seguir a Los Gatos y vamos a cantar en español, que fue una forma de reafirmar nuestras raíces, ¿no?, nuestro idioma, porque después los grupos que vinieron grabando a continuación de Almendra, como Vox Dei, Alma y Vida y tantos otros, también siguieron esta prédica, ¿no?, de cantar en español y bueno, defender desde algún lugar el idioma nuestro. Y bueno, este es uno de los temas de ese primer álbum más hermoso que yo creo, ¿no?, que se llama Plegaria para un niño dormido. Adelante. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van 1000 niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará, que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará, que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás
Bueno, y vamos a cerrar con un tema que siempre lo necesitamos, ¿no? Uno de esos temas de María Elena Walsh, ¿no? Que también tan emblemático como de Plegaria en Almendra, y que a lo largo de la historia siempre es necesario cantarlo y recordarlo. Se llama La cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Muchas gracias. Gracias, Oscar, ¿eh? Bueno, después seguimos con Paquito con los tangos del Paco, que es el segmento que le asignamos que le gustó, me parece, ¿no? Los tangos del Paco. Bueno, vamos a pedirle a Adriana que se acerque, vamos a ir a la parte de artes visuales. Tenemos una querida amiga, invitada, que es una amiga de muchos años. Sí, yo te enfoco. Yo te saco con mi Zoom. Porque por ahí no te Zoom. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, hoy estamos aquí con una invitada, una querida amiga, artista visual, docente,
ha hecho performance también, Luciana Lagorio, quienes son habitués del café, quizás la conozcan porque ella el año pasado hizo una performance con una máscara muy interesante en la que recorrió todo el café. Los que estuvieron presentes en aquella oportunidad se deben acordar. Bueno, pero hoy la invitamos para dialogar de arte y específicamente para dialogar sobre las máscaras, ¿no es cierto? Luciana es una querida amiga que trabajó mucho en Montserrat, participó en muchas muestras, así que, bueno, pido un aplauso para ella. Hola, buenas noches, gracias por el aplauso. Contanos, quiero que nos cuentes cómo empezó tu vínculo con las máscaras. Bueno, mi relación con las máscaras empezó de muy chiquita porque mi abuela tenía una máscara de un diablo, de esas bolivianas creo, detrás de la puerta de la habitación. Yo un tiempo dormí en esa habitación, tenía unos dientes de espejo y una víbora entre los cuernos. Bueno, me impactaba bastante esa máscara, pero años después me di cuenta, mientras las hacía, hice un diablo con una víbora y dije, a mí esto me suena de algún lado. Se ve que lo exorcicé al final. Bueno, y a partir de ahí, bueno, eso lo estás contando en tu infancia o adolescencia. De chica. En tu infancia. Sí, Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo es ese proceso en el que empezás a trabajar con las máscaras, pero ya más de manera profesional? Porque, bueno, vos también me has contado, vos fuiste docente en Bariloche. Sí, soy anfibia, soy un poco barilochense, un poco capitalina. Vivo entre esas dos ciudades y trabajé, bueno, muchos años en docencia, en arte, y trabajar con máscaras en la construcción y en el uso de las máscaras con todos los niveles, con los niños, con los adultos, en la escuela especial, es fabuloso porque te acerca poéticamente a otros mundos, ¿no? Es un puente directo a la poética, no sé, para mí fue una aliada la máscara en el trabajo. ¿Cómo sería esta cuestión de trabajarla en los distintos niveles, ¿no? Sobre todo si tomamos los más pequeños y los adultos. Bueno, como desde la plástica, digamos, por ejemplo, plástica, sabrás que encarás como con otra, formalmente distinto, qué sé yo, una máscara puede ser un papel con dos agujeros y sirve de máscara, o sea, para los más pequeños lo más sencillo, incluso las cajas, las bolsas de papel, muchas posibilidades. Después cada vez se va como haciendo más compleja la actividad. Pero lo que sí es impresionante, como con los títeres, probablemente lo debes haber vivido todo eso, por ser de lo mismo, trabajaste en las aulas. Sí. Y pasa que en los títeres y en las máscaras aparecen los sueños de los chicos o de los adultos y aparece como el otro yo, no sé, es muy fuerte, es muy impresionante. Con respecto a lo que vos decís de los personajes y lo que aparece, ¿no? ¿Qué aparece en vos cuando realizás una performance con máscara?
porque hay como toda una vida interior. Yo me acuerdo la performance que hiciste acá el año pasado, que tenía como guardado un soporte muy íntimo, ¿no? Como que entre la máscara y tu rostro había mucho para decir, ¿no? Fue a partir de algo que vos trabajaste y que a mí me impactó, que era el silencio, como Esa pesada carga del esa silencio. pesada carga del silencio. Y esa perfo, que la cambiamos de día por algún motivo, no Sí. me acuerdo qué pasó, pero terminó siendo un 3 de junio del año pasado. Ah, mira, no. Y el tema era muy pesado realmente. Yo la máscara la había hecho con frases, con cartapesta, y lo último que había puesto eran frases, pero en realidad la tapé con cintas que le ofrecía al público que las vaya sacando y que leyera lo que ahí estaba escrito. Era una forma de ayudarme a hablar, a salir de esa pesada carga. Y siempre que hago una máscara, para mí pensarla en actuarla, siempre me conmueve más, me lleva más a intimar con ese ser que me aparece. Porque la performance, que vos también incluís en ese mundo, la performance es una especie de rito, ¿no? Es un momento como sagrado, no sé, es muy particular. Entrás como en un momento del alma y de entregar el alma hacia afuera y bueno, hacerlo a través de una máscara, aunque muchas veces parecería que la máscara cubre Resguarda. y resguarda, yo creo que es al revés. La máscara muestra y comparte y te lleva a, no sé, a otros mundos, también, claro, sí, a hacer de distintas maneras, pero a salir hacia afuera de esas distintas maneras, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo del tema de las máscaras ciegas, ¿no? La tragedia de la comedia, cómo los griegos empezaron a mostrar las emociones de adentro, no solamente para que lo vea el público desde las gradas del teatro, sino para mostrar la tragedia que vivía interiormente el personaje, ¿no? Claro. Y había, eran tantos personajes, como en las máscaras de Venecia. Exactamente. También Sí, las máscaras venecianas son están complejas porque está ese los otro. personajes, Es ¿no? el otro totalmente. Y es muy loco cuando yo trabajé mucho con máscaras en expresión corporal y la máscara te lleva hacia el personaje, a lo que vos entregás de ese personaje y vos tenés de ese personaje, ¿no? Es Volviendo un poco a tus máscaras, ¿no? Que es lo que nos está convocando. Perdóname. No, porque está... No, buenísimo. Resulta que No se Lo escucha que atrás. pasa es que no se escucha, Ileana. personal a través de la máscara se llama personal, Sí. que es un término, quizás, es decir, que ahí viene persona, ¿no? Es un término un poquito psicoanalítico, quizás, que viene del mundo latino y griego, que es resonar a través de la máscara. Y que esa doble función de mostrar el otro de adentro y el otro hacia afuera es una semiología completa, es una semiología doble, se
Claro. Digo, volviendo, porque bueno, todos tenemos, todos los artistas, bueno, todos somos artistas, porque para mí el arte involucra la literatura, la música, las artes visuales, pero tenemos los tiempos, entonces por eso muchas veces no abrimos el diálogo al público, ¿no? Contá un poco cómo es ese proceso interior y proceso conceptual entre accionar con una máscara y elaborar las máscaras para exponerlas, o sea, para sacarlas de vos y exponerlas en un lugar. Son distintos procesos. Claro, por eso sí, me gustaría que cuentes un poco. Lo que pasa que en general siempre prefiero trabajar con una máscara, ir hacia ese personaje que voy a no interpretar, sino que voy a hacer mío. Tengo pocas máscaras hechas para la pared. Después terminan en la pared porque, bueno... En algún lado las tenés que poner. En algún lado tengo una caja llena y aparte las paredes con máscaras. Pero sí, creo que son distintos procesos. De hecho, bueno, yo trabajé y tengo una formación hecha con la gente del Instituto de la Máscara, que como bien decías, ellos trabajan desde un lugar de interpretación psicológica y desde lo corporal. Y bueno, como me formé en Bariloche, pero con gente que había egresado del Instituto de la Máscara. Y aparte también en Bariloche pertenezco a un grupo que se llama El Grumo. El Grumo es por toda el engrudo que hacemos para hacer la catapesta. Somos un grupo grande de hace muchísimos años y que organizamos fiestas de la máscara, bueno, talleres, fiestas. Se arman unas fiestas internacionales a las cuales vienen, no sé, bailarines africanos que bailan con máscaras, gente de todo el mundo que trae sus vivencias con la máscara, que es muy interesante, sí. Y hacemos, en general la preparamos, vamos haciendo máscaras en blanco, y la fiesta consiste en que armamos como un panel enorme con cientos de máscaras hechas por nosotros en blanco. La gente con la entrada elige una máscara, que elegirla, se prueban varias, porque si le va, si no le va, si tiene anteojos, porque es un tema, usar anteojos y máscara, o si te ahoga, entonces usas una que llegas a la nariz. ¿Sabes qué, Eliana? No tenemos tiempo porque hay poetas. Bueno, eso. Y las fiestas esas consisten en elegir una máscara, después armamos mesas con pinturas, las van pintando, hay una mesa literaria donde se trabaja el personaje y se escribe al respecto, textos que tienen que ver con la máscara, y hay vestuario, entonces se pone la ropa y finalmente se hace un baile de máscaras con música en vivo increíble. Hace años que queremos traer una fiesta de esas a Buenos Aires. Bueno, muy bello, la verdad que toda la experiencia que contás es muy bella, muy interesante lo que transmitís y lo que se puede transmitir con las máscaras, ¿no? Y tu experiencia. Ya vendrás con otra experiencia y estaría bueno un día si te hagas otra performance con una de tus máscaras. Siempre disfruto mucho de tus invitaciones, que son muy, no solo respetuosas de lo que cada uno hace, sino siempre son interesantes. Siempre estoy muy agradecida. No, nosotras a vos. Bueno, la verdad que gracias y bueno, fue muy rico y muy interesante.
vamos a ir al cierre, tenemos poesía con música, si tenemos la poesía de los poetas invitados con la música de Paco, vamos echando poetas con una canción. Así que yo les voy a pedir que se acerquen David Antonio Sorbile, Viviana Bermúdez Cerceo, Me encantan las marcas. María Chap, Saqué un montón de fotos, las pongo en Facebook o se las mando a ella. María Baco también, Ah, bueno. y Omar Ramos. Pero son muchos. Decime cuál te gusta. No, no. ¿Qué lo quieres hacer? Yo lo voy a presentar. Poné así, fíjate. ¿Eh? Vayan ubicándose, un aplauso para los poetas. Ubíquense. Sí, después yo elijo, ¿viste? Saco varios. Adelante. Gracias. Mándame todas las cosas. Ahí está. María Bajun está. Una buena noticia, una novedad importante, porque cada vez que aparece una publicación, y más cuando es impresa, es un motivo de mucha alegría. En este caso, el número 10, ¿no? Esta nueva etapa de la revista Bardo, que dirige el querido amigo Javier Robledo, que se va a presentar la semana próxima. La dirige Susana Suárez, Y dirige Susana Suárez, vos estés a cargo, bueno, del proyecto. la edición. Se va a presentar en la Biblioteca Nacional la semana El próxima. 14 de noviembre. 14 de noviembre, 18 horas, ¿no? La semana próxima, no, 14 de noviembre. Ah, noviembre recién. Ah, pensé que era ahora. Pensé que era ahora. Si querés la presentamos ahora, no tengo problema. Bueno, felicitaciones. Qué rápido se le fue el año. Felicitaciones. Gracias. Javier, Bueno. Tengo acá al amigo David Antonio Sorbile, escritor argentino, nacido en febrero de 1950 en Capital Federal, donde reside, ha publicado numerosas antologías, revistas literarias y publicó con la editorial 3+1 La Huella del Silencio, Los Muros Herméticos, ciertos relatos, Señales de vida. Estoy hablando de algunos de los libros, no porque tiene más, pero bueno, más o menos para presentarlo para aquellos sobre todo que no lo conocen, ¿no? Porque muchos lo conocemos. Ha recibido diversas distinciones literarias y David está coordinando junto con otras amigas 3 ciclos de poesía. Así que bueno, es un gusto, David, que nos acompañe y bueno, te vamos a escuchar. Son 5 minutos de lectura por poetas. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación, y Nora, Mariana, María Marta, que no está hoy, pero bueno. Voy a leer 4 poemas. Comienzo con uno, está dedicado a Daniel Gratt, El viejo escritorio. Parece que las cosas no son como deberían ser, pero recuerdo que en los cajones del viejo escritorio que me regaló mi padre guardaba más de una ilusión. En los tiempos en que habitaba un cuarto pequeño en la terraza, con sus paredes pintadas de gris, como la sombra que me acompañó desde la lejana adolescencia, que a ratos aparece en el espejo de la vida, esa historia en donde todo parece que sucede, como los sueños que acumulaba en el viejo escritorio de madera oscura de hace tantos años. Este está dedicado a Eda Sartori, Llenar el vacío. La descalza del primer verso yace en los hombros de Rimbaud, desmembrado cuerpo de lágrimas, semillas de amor ante el abismo, nubes que anuncian penurias, temblores inauditos diseminados en la memoria, rumor insaciable, presagio de himnos leves, alas sonoras en la tierra oscura,
travesía del tacto en el breve estallido que se ofrece dentro de un abrazo, vibración de la última sustancia, tiniebla que resplandece bajo el pliegue de un silencio, tono verbal donde la ausencia sabe de una voz colmada de violetas. El tercero está dedicado a Manuel J. Castilla. Al solo recordar los cantos del poeta, surge desde la niebla y el alba un rumor de coplas y zambas que acercan con su melodía la distancia de las comarcas, el agua triste de la lluvia y el corazón de la madera, que con su sabe dispersa acompañó al gozante por un sendero de versos que lanzó a los vientos como la piel desnuda de un poema. Y concluyo con un poema dedicado a mis hijos. Alguna vez les diré a mis hijos que en esta época donde ya no hay héroes, yo conviví con dos de los más grandes. Recuerdo que fue un domingo, un lejano mediodía de enero, que presencié el saludo franco y afectuoso de ambos. Ellos eran la vida, yo apenas un aprendiz. Ellos eran el trabajo y la honestidad, yo apenas soñaba. Ellos eran humildes gigantes, yo apenas un pequeño admirador. Solo pocas palabras cruzaron, luego el silencio los envolvió. Uno estaba vencido y eterno, el otro estaba de pie y conmovido. Uno estaba por partir, el otro permanecía firme y entero. Uno había sido la lucha, el otro continuaba siendo el luchador. Alguna vez les diré a mis hijos que aquello fue cierto, que mis lágrimas fueron ciertas, que uno de ellos, el gigante que continúa luchando, es mi viejo, y el otro, el que finalmente descansaba, era también mi viejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, vamos a un tema con Paco. En un pueblo muy lejano, no sé por qué, con su alma de moreno bajo los pies, en el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Lleva el color de la noche bajo la piel, es muy feliz candombeando el Negro José. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo pero amigo, Negro José. Tu destino va conmigo, Negro José, te lo digo porque sé. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo, Negro José. Tu destino va conmigo, Negro José, te lo digo porque sé. A ver. La 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 la
En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José, amigo Negro José. Bravo, Paco. Muy bien, después seguimos. Bueno, tenemos acá a Viviana Bermúdez Arceo, escritora argentina, nacida en la Tierra de Buenos Aires, reside en la ciudad autónoma, poeta, ensayista, investigadora y cuentista, es profesora en letras y licenciada en comunicación con amplio desempeño docente. Magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires y diplomada en cultura argentina por la Universidad Austral. Ha publicado, entre otros títulos, el poemario Mundo de Pequeños Pliegues y el libro de ensayos Mirada de lo Femenino, ambos por Luis Guerra. Fue secretaria de redacción de la revista literaria El Grillo, una hermosa revista El Grillo que se edita ahora, y directora de Gente de Letras. Bueno, Viviana ha recibido diversas distinciones literarias. Bueno, y es un gusto, Viviana, que nos acompañe. ¿Puedes usar ese micrófono a ver cómo suena? Muchas gracias, sí, es un escucha gusto bien? también para mí. Muchas gracias porque es un espacio que admiro, sobre todo por la trayectoria de quienes llevan a cabo que empezó Antonio Aliberti, que ustedes siguen la posta. Muchas gracias. Bueno, voy a leer del libro Modos del Agua y otros poemas. Este poema está dedicado a un poeta que ya no está. Por eso se llama In Memoriam. Y el poeta dice, el epígrafe dice, al poeta R.A. Como las flores del revés de una seda, fatigadas, se desmoronan, así te ha ido entrando lento por los ojos ese último reparto de luz, ese extinguido reflejo a quien ningún alma besará. Fuiste a las laderas donde nada arde ya, ni siquiera olor a ceniza. Dejaste este digno regalo, tu modo de hablarnos desde alguna hoja desplegada. Bueno, del mismo volumen, Custodia. Guardamos el equipaje, dichas, tormentos, bajo la tierra sólida, pero cada cosa yace en un campo intangible. A lo lejos, alguien empuja frutos de resplandor, aunque este es el lado de la tierra errante que se desmigaja entre los brazos. Están altos en travesías de libertad. Van nuestras bocas al colmo de ese azul, no lo liberan, más bien lo desbravan con cada diente. ¿Y qué más allá de este afán gris de alentar el cuerpo? Bueno, de un libro que tiene unos cuantos años, pero me da para leerlo. Plaza de Lisboa. Tiene un epígrafe de Fernando Pessoa que dice: la belleza es el nombre de algo que no existe. No ha concluido el día de Lisboa. Toma forma, cielo, dándose sin motivo. Plazoleta, que será siempre medida de tu mano mía. Risa de rama o flor, sencilla y entregada. Voy a veces a ese sueño y me ato a él.
espolea hasta abrirse la puerta. Nada, sino la sorpresa, la ebriedad útil o no de lo bello. Nombrar perfume, nombrar fuente, morder vivas, tener con qué volcarse al disfrute. Insomnio. El soplido de una vela, sorpresa de la propia respiración, sobre el brazo inmóvil, animal que se queja, mi común y ajeno aliento en la noche, que entera se ahumó detrás de los vidrios, todo enmudece y se cohíbe, parpadeando entre plátanos, un fulgor se cuela de las persianas al ojo, horas enredadas en el silencio. Muchas gracias a vos, Vivi. Somos muy estrictos con el horario porque acá en La Dama hay otra actividad después, entonces queremos entregar el café a ti. Correcto. Adelante. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Sí. Cuando la suerte que grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que solo y en mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no pidas nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazados. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando mancheque a tu lado se prueba en la ropa